Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Jamás en la historia reciente el país había estado tan polarizado frente a lo que está sucediendo como ahora. Hoy se está de un lado o se está del otro, o se respalda a los que piensan de una manera o se defiende a los que creen de otra forma. No se le otorga el beneficio de la razón a unos o a otros. Esta noche nuevamente estamos con Monseñor Rigoberto Corredor Bermúdez, que es nuestro obispo de la diócesis de Pereira, y en este conversatorio de Una luz en el sendero, un diálogo vigente, lo hemos querido llamar Dolor de Patria. Nunca nos oponemos al derecho a la protesta pacífica frente a la crisis social que afronta el país, y es un criterio muy claro que tenemos como Iglesia. Lo que no estamos de acuerdo es con las expresiones de violencia, vandalismo, agresiones, abuso de la fuerza y caos social que vulnera los derechos humanos, deslegitimando este proceso de la protesta social. Hay que establecer urgentemente, Monseñor, canales para este diálogo con el fin de afrontar la situación que vivimos. Muy buenas noches, Monseñor. Buenas noches para ti y para todos los televidentes. Yo creo que hay muchos elementos que nos han llevado a esta situación. En este momento sí deben existir canales para el diálogo, para escuchar, para valorar las peticiones, las exigencias. Usted sabe que la protesta libre, ciudadana, es algo que está consagrado en la Constitución Nacional y es un derecho de todas las personas. Esta protesta y reclamos a las autoridades se deben hacer dentro de las normas legales y dentro de los derechos humanos de las demás personas. De tal modo que lo que hay que hacer ahora es propiciar mecanismos de encuentro, de diálogo. Esto viene desde mucho tiempo antes y se ha manifestado en varios países, en Francia, en Estados Unidos, aquí entre nosotros en Chile y en otras partes. Hay una ira inconsciente o consciente en el grupo humano, en unos grupos humanos, en donde se rechaza la autoridad vertical y donde se quiere que haya más horizontalismo en las decisiones, en las formas de actuar, de tal manera que este es el momento para entender esa nueva sensación, esa nueva expectativa de la humanidad, de las personas, ser escuchadas y tener más incidencia en las decisiones. Nosotros tenemos representantes, pero hoy en día ya llega el momento en que las representaciones y todo esto, la gente no lo quiere, sino que quiere más directamente participar. De tal modo que sí es necesario abrir mucho las puertas del diálogo, de la escucha y de descender la autoridad a la parte, dijéramos, horizontal, para poder entender muchos aspectos de la realidad que tal vez los dirigentes desconocen. Es difícil decir lo que estoy diciendo, es una forma nueva de entender la sociedad y de comprender el cansancio que tienen ya durante tantos años de un verticalismo que ha sido muy complicado. Y es claro, Monseñor, que la concertación, el diálogo es el camino, pero preocupa mucho definitivamente esta polarización que obnubila definitivamente la razón.
en estos días lo decía la editorial de uno de nuestros periódicos, nos ha arrebatado la capacidad de análisis a quienes la han tenido y ha sesgado la tolerancia, acabando con el diálogo. Es cierto, la polarización es una forma destructiva de comprender la realidad y de decir, estoy con esto y destruyo lo otro, o estoy con lo otro y destruyo esto. Eso quita toda capacidad de diálogo, porque el que no esté de acuerdo conmigo no vale. Y esa destrucción del diálogo y de polarizarnos y de tener como una especie de búnker donde yo me defiendo con mis ideas y no me interesan los demás, es la mejor manera de cortar y de interrumpir la comunicación civilizada y la comunicación necesaria. De tal manera que sí, con ese pensamiento que tú acabas de decir ahí, se interrumpe toda argumentación, todo diálogo, todo punto de vista distinto, diferente. El mismo Papa Benedicto lo decía, estamos en un mundo donde no se admiten argumentos ni otras formas de la verdad, sino que se condenan ex profeso desde el comienzo. De tal manera que sí necesitamos entender, por eso la parte, vuelvo otra vez a Albert Camus, ¿por qué está en esto? Porque quiero comprender la humanidad, quiero hacerme más humano. Y cuando ya no me hago más humano, anulo el pensamiento de los demás, los declaro inútiles y que van contrarios a mi pensamiento y ahí viene la polarización. Hay un actor que es fundamental, Monseñor, en este momento y son nuestros jóvenes. Y a veces ellos pues, son críticos por su misma realidad que viven y a veces nos cuestionan a nosotros los mayores y a veces nos dicen que nosotros le vamos a entregar un país que no es mejor al que nos entregaron a nosotros. Si nosotros miramos nuestra historia, usted que es un buen historiador, siempre ha estado llena de conflictos, a una carga de odio, rencores, llevándonos a una tierra de impunidad, de insolidaridad, una tierra donde definitivamente somos conscientes como iglesia que predomina la inequidad. Mire, yo pienso que el pueblo colombiano tiene unos grandes valores de generosidad, de servicio, de dolor frente a las circunstancias de otras personas, otras realidades. Cuando hay situaciones difíciles en distintos departamentos, la gente se manifiesta solidaria. Pero en este momento yo quisiera hablar de los jóvenes. La solución del problema actual de Colombia, yo estoy seguro que depende en más de un 50% por la actitud de los jóvenes. Los jóvenes hay que comprenderlos y hay que entenderlos, hay que escucharlos. Puede que muchos de ellos no tengan un contenido suficiente para poder interpretar la realidad y para poder ver desde ya hacia dónde desemboca todo esto. Pero los jóvenes tienen un privilegio, que es que ellos están descubriendo el mundo, pero deben tener como una originalidad, una forma de pensar para no embargar su pensamiento y no recibir el pensamiento de otras personas que pueden engendrar odio, venganza, ira y resentimiento. Es decir, que los jóvenes tienen hoy en sus manos gran parte de la suerte del país y del cambio del país, y son actores de primer orden. Pero yo les pediría a ellos que elaboren su pensamiento, que tengan como una originalidad, lo que decía este santo que el Papa beatificó, de 15 años, que nacemos originales y a veces terminamos como fotocopias. De tal manera que yo le diría a los jóvenes que ellos tienen en su ser, en su contenido, una serie de valores que deben ser respetados, escuchados y analizados con ellos,
para que vayan elaborando su propio pensamiento y que no sean cooptados por pensamientos que pueden contener. Yo no digo los valores ideológicos, porque los valores ideológicos, el pensamiento, cada ser humano los va obteniendo, pero que no lleguen a recibir tanta cantidad de odio, de venganza, de resentimiento, porque eso obnubila, tapa y corta la fluidez del pensamiento de los jóvenes. Pero la gran responsabilidad nuestra como sociedad y como iglesia de poderlos formar en los valores fundamentales. Usted habla mucho del Papa Emérito Benedicto, que cree mucho en esta realidad de la grandeza del ser humano. Sí, en el ser humano hay unos valores que no han sido, pues que son inconmensurables. Son de una riqueza que no la podemos describir, porque es que del ser humano sale el amor de una madre, sale el sacrificio de una persona, sale el amor a la ciencia, sale la técnica en el deporte. Del ser humano salen muchas realidades, de tal manera que ese cúmulo de jóvenes, esa cantidad de jóvenes preocupados, angustiados, que quieren un cambio, hay que darles un espacio, hay que ayudarles a una formación, ningún joven de estrato 1, 2 y 3 se puede quedar sin estudio, se puede quedar sin universidad. El Estado tiene que preparar con profesores objetivos, doctores, personas, el pensamiento de los jóvenes para que ellos elaboren su propio pensamiento y para que ellos miren la humanidad no con la perspectiva obligatoria de los pensadores de siempre que han abierto camino en la historia, pero que ayudados por ellos puedan dar otros elementos distintos a una situación diferente. De tal manera que el Papa Benedicto creía en la humanidad como salida de las manos de Dios en su pureza, ¿cierto? Y entonces esa humanidad está puesta aquí para humanizar el mundo y para ayudar a la misma humanidad a elevar el nivel. Yo creo en los jóvenes, yo valoro a los jóvenes que están en el paro tienen muchas cualidades, muchos de ellos están reflexionando y pensando. Hay otros jóvenes que tienen un estilo diferente, como todos los seres humanos, pero también a ellos hay que ayudarles, de tal modo que yo veo que esta situación sí pasa por los jóvenes de una manera muy clara para buscar soluciones en favor del país, pero con una ayuda hacia ellos sin utilizarlos en un momento dado, sino potenciarlos en sus capacidades de generosidad, como lo hacía el Papa Juan Pablo II, que siempre que se encontraba con los jóvenes se revitalizaba y siempre creía en ellos como reales transformadores de la sociedad. Yo le invito, Monseñor, a un pequeño receso y regresamos con nuestro conversatorio. Permíteme orar contigo. Permíteme orar contigo. Algo muy claro en usted, Monseñor, es que los jóvenes son fundamentales en la solución de los problemas de Colombia hoy. ¿Cómo permitir que tengan pensamiento propio, que a veces no sean manipulados? Bien lo sabemos que una ideología como tal no salva a nadie y la Iglesia tiene aquí un papel fundamental, Monseñor, en este momento. Yo creo que uno de los caminos fundamentales es presentarle al joven la riqueza humana que ha acumulado las distintas ciencias, la pedagogía, la psicología, la sociología, todo esto. Y a los creyentes desde la perspectiva del Evangelio, cómo el Señor se entregó por los pobres y necesitados y cómo fue un servidor de la humanidad. Y todos los personajes que después han continuado. ¿Quién rechaza a San Francisco de Asís? En el mundo es el ser más universal. ¿Quién rechaza a estas personas que han dado la vida? Entonces, a los jóvenes que por ejemplo, el padre
San Juan Bosco, buscó a los jóvenes. San Juan Bautista de la Salle, buscó a los jóvenes. Muchos santos han buscado a la juventud para darle los valores fundamentales de la humanidad. Entonces, lo que yo quiero decir es que la fuerza de la juventud siempre ha salido adelante en muchos sectores del mundo para pensar, para reflexionar, para no dejarse ganar en generosidad y para proyectar las cosas. Los jóvenes de la universidad pueden desarrollar su pensamiento y pueden hacerlo, pero infundiéndoles a ellos estos valores básicos humanos, no digamos los valores cristianos, para respetar si ellos optan por una u otra forma de espiritualidad, sino el secreto es hacer más visibles los valores humanos, el valor de humanidad que los jóvenes tienen para que con su frescura puedan acogerlos, que están dentro de ellos mismos. Dentro de ellos mismos hay sentimientos, hay amor a la justicia, amor a la verdad, hay unos valores que se pueden entremezclar con otros y que pueden tal vez dañar la mente y poner a pensar un joven distinto, más violento, más de esta manera, más de esta otra manera. El ideal del Papa Juan Pablo II, que fue el que más trabajó con los jóvenes y se encontró con ellos de muchas maneras en todos los rincones del mundo, era hacer emerger de cada joven su humanidad para que, entendiendo esos valores tan grandes que tiene naturalmente y bondadosamente, los pueda poner al servicio de él y de la misma humanidad. Es una forma como de rescatar el humanismo dentro de cada persona para ponerla al servicio de la misma humanidad. Eso que usted plantea, Monseñor, está muy iluminado por esa tercera encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, donde llama a la humanidad entera a descubrir en el amor esa fuerza que debe transformar las relaciones internacionales, la política, la economía, la misma cultura. Esa de lo que hablaba Juan Pablo II también, que es el nuevo modelo que debe imperar en el mundo, como es la sociedad del amor. Padre Francisco, no había hablado todavía del amor, porque ese es hacia donde vamos a llegar para poder sacar de allí toda esa riqueza. El Papa Pablo VI lo había dicho, la civilización del amor. Luego Juan Pablo II y ahora el Papa Francisco en Fratelli Tutti. Cuando el joven entiende bien el concepto del amor como donación, como servicio, como hacer elevar la dignidad de las personas, ese amor se vuelve una fuerza incontrolable de crecimiento. De tal manera que el Papa en Fratelli Tutti, que significa todos hermanos, y eso lo dice, era el saludo de San Francisco en italiano en su época, es como la fuente y el culmen de la vida humana. La creación hecha por amor, el niño que nace es el amor, la persona que da un pan a otro, es Dios le pague, es el amor. De tal manera que descubrir el verdadero sentido del amor es, y tenerlo, y verlo, y experimentarlo, es la mejor manera para dar un instrumento de humanización y de desarrollo de la humanidad. Y una cultura basada en el odio, en el rechazo, no en el amor, es una cultura que siempre lleva a la muerte, siempre lleva a la destrucción del otro, porque el otro me estorba y hay que eliminarlo. Pero cuando yo veo el amor, valoro a todos y veo las cualidades de otros y trato de comprenderlos a los demás. De tal modo que yo veo en esta fuente del amor una gran fuerza espiritual que debemos darle a los jóvenes como ese panorama tan extenso de lo que significa amar. Pero Fratelli Tutti también es una crítica muy fuerte a esos conflictos que se quieren nuevamente como levantar,
que son ya anacrónicos, donde surgen como esos nacionalismos cerrados, exasperados, esos movimientos que ya son anacrónicos y que a veces se quieren imperar en América Latina, y el Papa es muy claro en Fratelli Tutti. Sí, realmente en América Latina podemos nosotros estar pensando en actitudes que ya ha superado la humanidad en otros lares, en otros lugares. Y muy dolorosos. Bastante dolorosos. Es cuando se llega a una ideología excluyente, única, ya se empieza a pisotear la libertad y se empieza a un empobrecimiento mayor. De tal manera que el Santo Padre en Fratelli Tutti no advierte sobre la posibilidad de volver a tomar elementos pasados como la lucha de clases, como otras realidades, como la exclusión de las personas, como ideologías que ya hicieron su presencia en el mundo y que no dieron resultado humanista ni nada. Y critica tanto el populismo como el liberalismo. Claro, el liberalismo, la forma de llevar la ideología liberal y el populismo es una manera de engaño a la sociedad, de engaño, porque el populismo es una fiebre que llega y que usted se vuelve como el Mesías, único caudillo, salvador de un país. Finalmente es una persona que lleva al país hacia una circunstancia distinta fuera de él, a la adoración de la persona. Y el Papa dice, los populismos y los liberalismos llevados al extremo, o el conservatismo llevado a una situación de no evolución, de no cambio, también esclavizan a las personas. Es muy claro, el Papa toca todos esos temas y dice que se empobrece un pueblo cuando está solo detrás de un caudillo, que un caudillo le da comida, lo controla, pero no le da libertad. Libertad para salir adelante y para pensar. El caudillismo no es el camino y el populismo tampoco para el desarrollo de un país. Señor, ¿la Iglesia nuestra se opone a las protestas o cuál es la posición de la Iglesia? La Iglesia no se opone a las protestas. Las protestas son expresión válida de un pueblo, de una nación. La Constitución consagra la protesta ciudadana. No nos oponemos a la protesta. Nos oponemos, o nos oponemos no, a la violencia. A la violencia. La violencia, dicen los papas, no es humana ni cristiana. De tal manera que la violencia como principio, yo como pastor de la Iglesia o el Papa como sumo pontífice de la Iglesia, no la podemos proclamar como un camino correcto de humanidad, porque la violencia es muerte, es sangre, es destrucción. La violencia es odio, la violencia no es cristiana. De tal modo que sí la protesta, sí los argumentos, sí las exigencias, sí todo esto, pero la violencia no la podemos aceptar como camino, ni sobre ninguna familia, sobre ninguna persona, ni de la persona de los estudiantes, ni de la persona de los soldados, ni de los policías, ni de la persona de los muchachos que se manifiestan. La vida es sagrada y eso tenemos que proclamarlo siempre, siempre, siempre. Sí al derecho a la protesta, no a que hayan bloqueos, al daño del bien común o privado, a la imposibilidad del libre movimiento que está declarado en nuestra Constitución, Monseñor. Eso lo dice el mensaje de la Conferencia Episcopal de Colombia del 4 o 5 de mayo. Se dice que cuando hay un bloqueo y va a pasar una ambulancia, va a pasar unos medicamentos o la comida de la gente, pues ya vulnera los derechos de esa otra conglomerado de personas que están esperando alimentarse, que están esperando hacerse una diálisis, que están esperando hacerse un tratamiento. De tal manera que son formas también
que impiden el desarrollo completo de los derechos humanos. Queremos agradecerle, Monseñor, que nos haya acompañado en estos dos programas. Nos queda un minuto, ¿por qué no? Que sea un momento de oración y pedir por la paz de Colombia. Pues en este último minuto quiero decir a todo el país, a todo el departamento donde nos quieran escuchar, que como todos queremos al país, queremos a nuestra nación, de pronto se han acumulado muchos motivos durante muchos años por las no respuestas adecuadas y oportunas que había que darle a la sociedad, pero que estas respuestas adecuadas y oportunas y estos cambios que se necesitan no sean cambios traumáticos, no sean cambios violentos, no sean cambios de destrucción, que sean cambios reales para el bien de la nación, para el bien de la República. Nosotros, como miembros de la Iglesia Católica, queremos manifestarles nuestro cariño, nuestro respeto y también decirles que la Iglesia no es ajena a los dolores de las personas, que no vamos a estimular nunca la violencia ni el odio, sino el amor y la convivencia pacífica. Muchas gracias, Monseñor. Dios los bendiga por acompañarnos y una feliz noche para todos. Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho.